A mí me encantan las teorías de la conspiración. Yo las leo, las escucho o miro información sobre ellas, pero realmente no me creo del todo ninguna. Pero hay cosas que leyendo libros, que viendo películas y que informándome un poco sí que me creo. Y esta es una de ellas. Y voy a hablar de cómo los bancos que controlan el dinero también se ven beneficiados por la crisis del coronavirus y porque he estudiado mucho sobre esto. No es porque yo sea un maestro ni porque quiera demostrar a nadie nada. A mí me gusta que la gente se informe y que piense cosas que hasta el momento no había pensado y por eso yo intento leer también cosas como esas. Hay gente que lee libros de fantasía y a mí me gustan leer sobre otros temas, ¿vale? Aparte de mis libros y mis cosas que yo leo tranquilamente en otros momentos, pero sobre este tema me gusta. Entonces voy a hablar de los Rothschild. En 2008, a partir de la entidad financiera Casa Rothschild, compraron la parte que teníamos de deuda con Bankia. ¿Qué quiere decir? Que ellos compraron 4.000 millones de euros más barata la deuda española con Bankia. Nosotros pasamos de pagar a Bankia a pagarles a ellos la deuda española. Así que nosotros llevamos pagando a Casa Rothschild y a Goldman Sachs la deuda desde 2008. ¿Por qué me acuerdo? Porque yo estaba sentado viendo la televisión en un momento en el que estaba estudiando mucho sobre los Rothschild y puso Casa Rothschild y Goldman Sachs han comprado el 7% de Bankia que corresponde a la deuda española. Y yo pues estaba al pesque porque decía, hostia, pero si están saliendo en la tele, si aquí hay algo que es verdad, ¿vale? Así que yo a partir de ahí pues quise informarme más y también hay libros sobre la historia, etcétera. La historia es interesante porque un hombre, el primero de los Rothschild, que ya era banquero en Alemania, mandó a sus 5 hijos a 5 países diferentes de Europa. Y uno de ellos era Nathan de Rothschild. Vosotros podéis buscar información y mirar los nombres y hacer lo que os dé la gana, porque esta historia es verídica y es real y está en los libros y está en la historia. Nathan de Rothschild fue el que fue enviado a Londres. Y en Londres pasó algo muy interesante que tengo que contar antes de explicar lo del coronavirus porque es importante saber cómo gente como ellos tienen tanto poder. Y Nathan de Rothschild lo que hizo fue mandar un informador a la batalla de Waterloo, donde estaban luchando el duque de Wellington y Napoleón. Dependiendo de quién ganara esa batalla, Inglaterra seguiría siendo de Inglaterra, del Imperio Británico, o pasaba a ser francesa por Napoleón, porque Napoleón estaba conquistando casi toda Europa. Y en esa batalla se decidía eso. El informador tenía el trabajo de mandar la información a Nathan de Rothschild antes que los demás informadores. ¿Qué es lo que sucedió? Que Napoleón perdió y el informador fue corriendo y le dijo a Nathan de Rothschild, oye, ha ganado Wellington, así que Inglaterra va a seguir siendo del Imperio Británico. Y Rothschild no tuvo otra cosa que hacer que decir en la bolsa que en realidad había ganado Napoleón y que Inglaterra se iba al carajo y que se quedaban sin Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Que cundió el pánico en la bolsa. Hay una película en blanco y negro que está muy guapa y la podéis ver, es interesante, que se llama Los Rothschild hunden la bolsa en Waterloo. Lo que hizo que todo el mundo vendiera todo muy barato y por eso dicen que con unas pocas monedas de oro Nathan de Rothschild compró la bolsa en Inglaterra. En 1800 y pico pues ha pasado mucho tiempo, pero ahí está la información, ¿vale? Así que los Rothschild ya tenían el poder de Inglaterra y del Banco Central de Londres, que en realidad no es público, porque muchos de nosotros pensamos que los bancos son públicos, pero en realidad son privados, igual que la Reserva Federal. Porque muchos años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban interesados en formar un banco que controlara a todos los bancos en Estados Unidos, una familia que os sonará, que son los Rockefeller, los Rothschild, que eran los que venían de esta familia anterior, que ya estaban metidos en los bancos de Estados Unidos, ellos se juntaron y se juntaron también con JP Morgan, que es otro personaje histórico especial porque estaba ahí metido en todas las historias estas de Nikola Tesla, de inversiones, etcétera. Es uno de ellos, el otro era Westinghouse. Lo que viene al caso es que estos 3 banqueros o 3 magnates multimillonarios se juntaron y formaron la Reserva Federal. La Reserva Federal es la entidad bancaria que puede
crear los billetes en Estados Unidos, o sea, crean los dólares. Es muy importante ese banco porque está creando la moneda más importante del mundo, que son los dólares, que funciona en todo el mundo, para ganar dinero de todos los dólares que ellos imprimieran, que son además los únicos que pueden imprimirlo. Y no tiene nada de pública ni nada de nacional porque es privada. Dicho esto, también hay que decir que Rockefeller es dueño del Citigroup, Rothschild es dueño de Bank of America, y JP Morgan en su momento fundó Morgan Chase. Así que esas tres familias, los Morgan, los Rothschild y los Rockefeller, son dueños de los bancos más importantes de Estados Unidos y también de muchos más bancos importantes del mundo, como el Banco Mundial. Suena a público y no es público, igual que el Banco de España, que tampoco es público. Aquí entraríamos en otra teoría de la conspiración que dice que ellos son los creadores de la crisis. Unas entidades secretas que están creando las crisis y todo el mundo está en crisis por culpa de ellos, yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Pero lo que sí que hacen es beneficiarse en momentos de crisis porque ellos son los bancos rescatados. Nosotros no vamos a dejar nunca que se hunda Bank of America. Y el día que se hunda será porque como ya tienen el control del Banco Mundial no les hace falta. Y esto no es una cosa que yo esté diciendo y que no se pueda comprobar. Por favor, poner dueños de la Reserva Federal, etcétera. Por favor, buscarlo y encontrarlo, que no es muy difícil. Estaría bien empezar a hablar de la bolsa, porque cuando la bolsa cae la gente vende y cuando la bolsa sube es porque la gente compra. La bajada es venta y la subida es compra. Eso se llama especulación. Es una especulación. No. A ver, yo estuve en el trading, estuve 6 meses, me hice un curso, así que sé cómo funciona la bolsa. No soy un experto, pero ¿quién es un experto? ¿Vale? Si baja es porque la gente cree que esa empresa no vale nada o que vale menos. Y si sube es porque la gente cree que vale más. El IBEX 35 cayó la semana pasada y tuvo la peor caída de su historia con un 14%. Es la mayor caída de la historia del IBEX 35 a causa del coronavirus. No había otra razón. Lo que están esperando son movimientos como estos. Que mucha gente muere en España, pues eso significa que las empresas españolas o que la bolsa española va a caer. La gente tenía miedo de invertir en España. Eso es lo que hizo que la bolsa cayera tan fuerte la semana pasada. Y que al día siguiente se prohibieran las ventas en corto. Pero es una tontería, porque si tú prohíbes una carrera cuando ya están entregadas las medallas, ¿de qué sirve? La gente se había llevado toda la pasta de las ventas en corto las 2 semanas anteriores. No tiene sentido prohibirla cuando ya habían caído de esa manera. Se prohibió vender en corto en 32 de las 35 empresas españolas. ¿Por qué? Porque la gente había ganado mucho dinero con esas caídas, porque se multiplica por 100, por 200 o por 1000 el dinero en caídas como estas. Cuando ellos meten 90 millones de golpe, hacen que la tendencia además sea más a la baja. O sea, si está cayendo y tú metes 90 millones de golpe, la caída es más fuerte y cae más en picado. Y eso es lo que ha pasado con nuestra bolsa española. Así que nuestra economía se está viendo afectada también por estas empresas multinacionales tan ricas que están invirtiendo y poniendo todo su dinero a que va a caer y hacen que caiga más. Algunas empresas multinacionales que son empresas antiguas como la Casa Rothschild, Goldman Sachs, etcétera, están ganando mucho dinero y hay gente que no quiere verlo y hay gente que le cuesta creerlo. No estoy diciendo que esa gente haya creado el virus, ni estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que se están beneficiando y que se han beneficiado con las crisis desde que las hay, porque ellos son más antiguos que la crisis, porque ellos están ahí desde el primer banco, como estaba Nathan de Rothschild en esa época hace más de 200 años.